Las amenazas que sufre el agua a manos de la contaminación están por todas partes y nos afectan a todos. No solo la sequía nos azota, la falta de una legislación efectiva y una fiscalización rigurosa perjudican a nuestros mares. Aunque toda el agua restante, ríos, lagos, esteros o humedales, también están siendo contaminados en gran parte por la industria, pero también por nosotros mismos. La contaminación ha causado estragos a lo largo del país. Su cara más visible la podemos ver en las llamadas zonas de sacrificio. Pero para poder entender el conflicto actual de la contaminación, necesitamos aclarar algunos conceptos. ¿Qué es la contaminación? En concreto, es la adhesión de algún elemento externo, ya sea químico, orgánico o cualquier tipo de material, que altera la pureza y las condiciones normales del entorno. Así, quienes pagan las consecuencias son los organismos que viven en ella, aunque también se ven afectadas las características físicas de un lugar. El primer ejemplo que se viene a la mente es aquella que produce la industria, esa contaminación concentrada de chimeneas y fábricas tan común en todo nuestro país. Pero no es el único tipo de contaminación. Hay una igual de dañina, pero es prácticamente imperceptible. De hecho, es probable que jamás la veas y que no la notes hasta que ya sea demasiado tarde. La contaminación difusa. Esta no viene de una fuente puntual y a través del viento, las lluvias, los cultivos y la ganadería lleva elementos contaminantes como sedimentos, fertilizantes y minerales a lagos, ríos y el mismo mar, con gran facilidad gracias a la deforestación, que ha eliminado los filtros naturales de las riberas, dañando la calidad del agua. Los cauces se ven afectados también dependiendo de cuál es el elemento que ingresa a los ríos por esta contaminación difusa. Por ejemplo, podría entrar material inorgánico, sedimentos de suspensión, que tienen un efecto probablemente en cambiar la transparencia del agua, y eso hace entonces que también la fauna acuática se vea afectada. Sin filtros, incluso podemos tener eutrofización, materia orgánica que consume el oxígeno del agua y ayuda a la proliferación de algas en ríos y lagos. Este curso de cuerpo de agua se transforma en algo diferente a lo que era previamente, y eso también hace que cambie la flora y la fauna de los cursos de cuerpos de agua ante esta carga adicional de nutrientes en definitiva, ¿no? A esto se suman nuestros propios desechos. Toda la basura que por falta de cuidado, infraestructura, planificación y educación termina de una u otra forma llegando al agua. Vivir en un ambiente libre de contaminación es un derecho constitucional, aunque muchos no gozan de ese privilegio, porque la contaminación se ha normalizado con el paso de los años y las industrias se han mimetizado con nuestros paisajes. En Chile, más de 196.000 personas viven en zonas de sacrificio, áreas definidas como territorios devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial y donde los derechos básicos de las personas son vulnerados. Una zona de sacrificio quiere decir para nosotros es una zona de exterminio, donde somos humanos descartables, sacrificables, de tercera clase, cuarta clase inclusive. A lo largo de nuestro país tenemos 5 de estas zonas. 2 en la región de Antofagasta, en Tocopilla y en Mejillones. Una en Huasco, en la región de Atacama. Otra en Quintero Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Y la última en Coronel, en la región del Biobío. El cordón industrial entre Quintero y Puchuncaví reabrió el debate político y mediático sobre las zonas de sacrificio. Desmayos, convulsiones y erosiones en la piel han sido solo algunos de los síntomas y problemas que la gente ha tenido, recordatorios de la hecatombe ambiental en la que vive. Pero allí, el progreso se instaló y parece que no hay vuelta atrás. Nosotros seguimos generando energía y seguimos arriesgando nuestras vidas día a día para que el resto del país pueda tener petróleo, benzina, gas, luz. Y por eso nos llamamos zonas de sacrificio. Todo partió en 1958 con la instalación de Chilectra, a la que le siguió en 1964 la puesta en marcha de la fundición Ventanas de Nami. Tras ello, vino la apertura de la termoeléctrica Ventanas 1 y la construcción del puerto de Chilgener en 1966. Y con el tiempo empiezan a aparecer empresas aledañas también y se empieza a generar una sinergia. Por ejemplo, empiezan a aparecer más termoeléctricas, donde vemos que Codelco no empieza a dar abasto con la que tenía, por lo tanto necesitaban más termoeléctricas, esas termoeléctricas necesitan carbón, por lo tanto necesitaban un puerto donde poder traer el carbón. Empiezan a aparecer las petroleras, que después empiezan a aportar con el petcoke, necesitaban recintos donde poder depositar esto. Aparece, por ejemplo, Catamontún,
empiezan los residuos que tienen las termoeléctricas, a dónde iban a ir a parar, entonces finalmente terminan yendo a parar a la cementera. En mayo de 2019, la Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por los habitantes de Quintero y Puchuncaví en contra de 2 empresas del cordón industrial y 14 instituciones gubernamentales, incluyendo al presidente. Y hablando desde término netamente económico, dejando todo lo demás de lado, la crisis ambiental y todo, sacamos una de esas empresas del juego y rompemos el puzzle y desarmamos, destruimos el esquema y se provoca un debacle económico industrial. A la misma fecha, la playa Ventanas de Puchuncaví acumuló 99 casos de varamientos de carbón, sumado a otras sustancias. Todos los vecinos, las agrupaciones, los jóvenes, los colegios, hasta nuestras mismas autoridades, yo creo que hasta el mismo presidente Piñera se le está preguntando qué respiramos. Paradójicamente, en Mapudungun Puchuncaví significa donde abundan las fiestas, pero la gente que vivía de la agricultura, del comercio, del turismo y la pesca no tiene nada que celebrar. Previo al inicio de la actividad industrial, el mar era fuente laboral para muchos. Desde hace siglos, la cultura pato recorrió estas mismas playas. Entre los siglos III y IX, explotó y vivió de los moluscos, aves y peces que abundaban en la zona. Pero, la actividad industrial y sus efectos eliminaron a las especies que repletaban la costa y el mar. Incluso los corales desaparecieron y fueron reemplazados por metales pesados. Donde antes existían corales, ya hoy no existe nada, sobreviven algunas especies pequeñas de peces y algunos cangrejos, y el erizo negro es lo que sobrevive porque tiene capacidad de depurar algunos contaminantes, sin embargo tampoco es comestible. Los humedales también murieron, junto con todo lo que habitaba en ellos. Hoy solo sirven como patio de descarga de la escoria. Desde allí, los metales pesados atravesaron la tierra y llegaron a las napas subterráneas. El año pasado, en mayo, hicimos muestreo de agua de los pozos dulces de Ventanas, de los esteros. Mandamos un muestreo acá a Chile y a Estados Unidos. Fue con una fundación norteamericana. Y los muestreos muestran, o sea, es fatal, arsénico, plomo, mercurio, en las aguas de los pozos de Ventanas. El arsénico, por ejemplo, no existía en esta zona. Y si existía, estaba en muy bajas cantidades que no provocaba daño. Este es el turístico lago Villarrica, en la región de la Araucanía. Aquí el panorama también es desalentador. Muchos no saben que se bañan en aguas saturadas, que a veces incluso tienen tonalidades verdosas, producto de los mismos desechos que la industria, los habitantes y los veraneantes producen. Es muy perverso o malo lo que está sucediendo porque ha habido una explotación de diversas industrias indiscriminada, sin pensar ni un poco en lo que pasa, ni solamente con un objetivo extractivista y de corto plazo. Algunos acusan a la industria del salmón y sus pisciculturas, ubicados en los ríos que desembocan en el lago, de ser parte importante de la contaminación, pero no son los únicos. El turismo lleva a miles de personas a la zona, lo que impulsó un boom inmobiliario, y los que han pagado el precio han sido los humedales, ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad y que en nuestro país son hogar para peces, anfibios, aves migratorias y otras especies. Pese a que muchas veces olvidamos su importancia, estos son cruciales a la hora de recargar las napas subterráneas, de exportar sedimentos, de depurar las aguas, estabilizar las costas y, claro, proteger la diversidad biológica. Hay desgraciadamente una eliminación de uno de los filtros biológicos más importantes con que contaba el lago, que son todos los sectores de humedales. Esos han sido drenados y gran parte de los edificios están ubicados en esos sectores. Si a ello le sumamos los problemas de alcantarillado, todo se torna aún más oscuro. Dicen que hay más de 300 casas, pero uno puede mirar y ver las cantidades de edificios, de departamentos. Se están construyendo creo que 14 torres nuevas ahí, y cuando uno va acercándose a Pucón vas viendo una magnitud, una cantidad de edificios brutales. Por ello, ambientalistas persiguen desde 2018 que se instaure una alerta preventiva que advierta a los bañistas de la presencia de blooms, es decir, del florecimiento de algas conocidas como cianobacterias, potencialmente dañinas para la salud humana y que pueden generar, en algunos casos, irritaciones y sarpullidos. En abril de 2019 se dio el vamos al plan que a futuro busca descontaminar el lago, pero tomará años para que vea la luz. Pero el proyecto de descontaminación no es aprobado mínimo de aquí hasta 2 temporadas más sin considerar esta.
Y mientras tanto vamos a tener entonces esta temporada y 2 temporadas más en que la gente se va a estar bañando en aguas contaminadas, profundamente contaminadas, con estas posibles toxinas que son las cianobacterias. Pero además hay que decir otra cosa, que aquí no hay análisis permanentes o recurrentes, no hay seguimiento de cómo es la contaminación por coliformes fecales. En los lagos, la situación es similar. Allí un grupo de voluntarios literalmente se dedica a sacar la basura que genera el turismo en Puerto Varas y la industria a lo largo de la costa. Desde 2017, Paulo de Santos coordina un grupo de buzos con quienes intentan limpiar partes del lago Yanquihue, solo partes, ya que sabe que es prácticamente imposible limpiar toda la basura que las empresas y la misma gente produce. Es grave, o sea, mucho más grave de lo que incluso nosotros mismos pensábamos, porque la gente en realidad no se da cuenta. Esto está bajo el agua, tú no lo ves. Quedamos, yo creo que todos impresionados, más allá de conocer los lugares en los que buceamos. Empezamos a encontrar cada vez más y más cosas diferentes, y ya llevamos 7,5 toneladas de basura. En Puerto Varas la basura estaba, te diría que en un 99% asociada a turismo. Acá no. Acá en la Isla de los Curas fue basura asociada a empresas, basura industrial, restos de embarcaciones. Era con basura más grande, digamos, no tanto asociada al público que visita la playa. Los cangrejos actualmente son 16. Organizan de su bolsillo y con su tiempo limpiezas cada cierta cantidad de meses. Para quienes se dedican a sacar del lago Yanquihue la basura que genera el resto, no hay ni rastros de ayuda del Estado. También saben que la contaminación tiene muchas caras y los nocivos efectos del plástico son uno de los que más les preocupa. El plástico se degrada en el agua muy lentamente, puede estar 400 años o más, pero antes de eso se produce lo que se llama micropellets o microplástico, que los peces lo confunden con alimento, con plancton. Es como lo que pasa que las tortugas se comen las bolsas porque la confunden con medusa. Con los peces pasa lo mismo, y eso entra a la cadena trófica, y en el tejido adiposo los peces se acumulan estas trazas de plástico y nosotros comemos peces y vuelve a nosotros. Y nadie le toma el peso a ese tipo de situaciones. Entonces, de verdad el tema de la contaminación tiene muchas aristas y muy graves que nos van a terminar golpeando de una otra forma. De hecho, ya lo están haciendo. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, el 90% de las aves marinas tiene algún tipo de plástico en su estómago, lo que llegaría al 99% en 2050, mismo año en el que, según se estima, habrá tantos peces como plástico en el mar. La contaminación es un problema evidente en nuestro país. Ejemplo de ello es la condición en la que se encuentran varios ríos. En un informe de 2017, la Dirección General de Aguas constató la presencia de molibdeno, mercurio, arsénico y otros elementos en 14 cuencas de norte a sur. Nos guste o no, la contaminación llegó para quedarse en nuestras aguas, y así lo entienden quienes la viven en carne propia todos los días. Claramente el progreso que siempre nos han mencionado en la tele, en la calle, en los trabajos que nos ofrecen estas industrias, no ha sido el mejor, y claramente vemos que el precio-costo ha sido bastante elevado y es algo que no queremos más. No podemos seguir funcionando con la misma matriz energética que tenemos hace 60 años. No podemos seguir operando con termoeléctricas a carbón. Nuestra gente se está muriendo, nuestras especies. Ya no tenemos turismo, no tenemos flora, no tenemos fauna. Todo está muerto. Mira, todo está muerto. Pero quienes viven rodeados de contaminación no están de brazos cruzados. Saben que se requieren cambios y son conscientes que, de una u otra forma, todos somos responsables. ¿Qué es lo que se requiere? Una intervención del Estado de verdad. Y que se deje de cuidar los intereses de los grandes poderes económicos de este país. Desgraciadamente, las normativas vigentes en Chile a nivel de industrias productivas como la producción de salmones o como es la producción de este boom inmobiliario son muy permisivas. Nuestra idea como ciudadanos es que debiéramos ubicarnos a la altura de los países desarrollados, ya que decimos que pertenecemos al orden. Pongamos las cuotas de demanda, de exigencias sanitarias y de medioambientales a ese nivel. ¿Cómo se viene el futuro? Difícil pregunta. Pese a todo lo que sabemos, el avance de la industria parece continuar ininterrumpido, incluso en zonas con densos parques industriales.
En Talcahuano, por ejemplo, un proyecto de un centro de cultivo de salmones en tierra obtuvo su aprobación ambiental y se ubicaría muy cerca de Caleta Tumbes. Además, la concesión marítima para GNL Talcahuano también vio la luz verde y su construcción podría comenzar a fines de 2019. Se emplazará a solo 4 kilómetros de áreas pobladas y a metros del humedal Rocuán-Andalién. Todo esto pese al título que se ganó Talcahuano como la primera zona de sacrificio en Chile y la única que tuvo un plan de recuperación ambiental con efectos visibles. Mientras Chile se prepara para ser sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2019, la empresa francesa Engie inició las operaciones comerciales de una nueva termoeléctrica en Mejillones, la última de su tipo en Chile, tras el inicio del plan de descarbonización que busca cerrar 28 termoeléctricas de aquí a 2040. Nuestro actuar como individuos, sociedad o país parece no entender que estamos perdiendo contra la contaminación. Un 71% de la Tierra está cubierta de agua, un 96,5% está en los océanos. Solo 2,5% es agua dulce que podemos tomar, pero el 68,7% de esa agua dulce está atrapada en glaciares, otro 30,1% es subterránea y solo un 1,2% está en la superficie, a nuestro alcance. ¿Tan difícil es cuidar ese 1%?